Todos han ocupado el Ministerio de Ambiente, han sido pues ministros, y esta conversación pues va a ser una conversación, sí, profunda, urgente por lo que estamos viviendo en el país, pero también propositiva, también con mirada de futuro, y quiero pues agradecerles la participación. Doctora Cecilia, quisiera empezar con usted, tiene su micrófono. Quiero empezar hablando un poco, a todos les vamos a hacer una pregunta general que es, ¿qué hemos logrado? Porque siempre hablamos de los problemas, siempre hablamos de las dificultades, pero yo quiero resaltar aquí en esta filbo que es leer la naturaleza, pero también leer lo que hemos logrado. ¿Qué hemos logrado en materia de avances en política pública ambiental? ¿Qué hemos logrado como país en estos temas? Doctora Cecilia, empecemos con usted. Mire, yo siempre he pensado que mi llegada al Ministerio de Medio de Ambiente, se llamaba así, ¿todavía se llama de Ambiente? ¿También? Ambiente, sí, exacto. Siempre he pensado que mi llegada muestra el camino difícil que ha tenido el ministerio. Cuando yo llegué al ministerio, ya me habían, en el gobierno de Ernesto Samper, ya me habían descabezado en agricultura por la política y ya me habían confirmado educación. Y el día antes de la posesión del presidente me llamó Horacio Serpa y me dijo, de malas, la educación se la entregó, se la entregó por razones políticas a otra persona. Le dije, entonces, yo que había trabajado en la campaña, me dijeron, no, aquí no queda sino ambiente. Dije, horror, yo no tengo idea. Y entonces inmediatamente llamé a José Antonio Campo, que ya estaba confirmado como director de Planeación, le dije, mira, lo único que me ofrecieron es ambiente. Me dijo, acéptalo. Le dije, pero yo nunca, no importa, acéptalo. Inmediatamente, apenas me nombraron, dije públicamente, yo de esto no sé, deme en un mes, yo voy a llamar a Manuel, ¿sí? Voy a llamar a Margarita Marino, a todo el equipo que montó el ministerio para que me entrenen, y llamé a Naciones Unidas, me encerré con ellos y arranqué. Eso muestra que estamos hablando de 1994. Entonces miren el largo camino que se ha recorrido. Hoy, sin duda, y eso sí hay que reconocérselo a este gobierno, puso el tema del cambio climático, el tema del medio ambiente en la agenda de tal manera que yo pienso que otros temas han quedado muy subordinados al tema de ambiente. Entonces yo sí creo que en estos años ha habido un avance muy grande en posicionar lo que hoy se reconoce como un tema crítico del mundo, ¿sí? Hasta ahí vamos. Ahora yo creo, no sé si puedo hablar ahora o lo hablamos después. Cierre su idea. Puedo seguir. Yo creo que en este momento, precisamente por el posicionamiento que se le ha dado, y ese es un triunfo del activismo innegable en el mundo y en Colombia. Pero es inconcebible que precisamente por ser el tema neurálgico en la agenda, hoy tengamos racionamiento de agua y posible racionamiento de energía. Eso prueba que no basta con el activismo. El activismo ha tenido un éxito inmenso en este tema en el mundo y en Colombia, pero no se puede quedar ahí. Es inconcebible que se haya subestimado, y Manuel, leí un artículo tuyo muy interesante en que decía que aquí se necesitan estudios, estrategias, programación, que en el caso de Bogotá hay unos déficits claros que debían ser resueltos. Entonces me parece que aquí es válido una recomendación que le hice a la ministra de Medio Ambiente cuando éramos colegas: ministra, meta la economía a este tema. Creo que, y lo hablemos para el futuro, me parece que ya está posicionado el tema, sin duda ha habido avances, pero estos racionamientos muestran que se ha subestimado la tecnocracia, se ha subestimado los estudios, y si no se procede rápidamente en esos temas, todo el esfuerzo que se ha hecho puede verse opacado por lo que significa para la gente el costo de un racionamiento, tanto en agua como en energía. Profesor Manuel Rodríguez. Bien, yo lo pondría en el contexto de América Latina. Nosotros escribimos un grupo que invitó a Alicia Bárcena, actual ministra de Relaciones Exteriores de México, pero una ambientalista y que era secretaria de la CEPAL, invitó a un conjunto de personas a que hiciéramos un diagnóstico sobre América Latina. El libro lo titulamos La tragedia ambiental de América Latina, que eso sintetiza bien cuál es la situación. Pero ¿cómo está Colombia en medio de esa tragedia ambiental, que es la tragedia ambiental del mundo también? Bueno, hoy en día hay una crisis ambiental
muy profunda, expresada por el cambio climático, por la contaminación química y por el declive de la diversidad biológica. Bueno, Colombia en el conjunto de países de América Latina, de acuerdo a un indicador que es el índice de desempeño ambiental, es un indicador generado por la Universidad de Yale y por la Universidad de Columbia. Ese es un indicador que está compuesto, o un índice, perdón, que es la síntesis de 45 indicadores y lo están publicando desde hace 20 años. Y Colombia en los últimos 12 años se publica bianualmente, en los últimos 20 años se publica bianualmente, ha ocupado en América Latina en 6 veces de las 9 mediciones, el segundo lugar en desempeño ambiental. Entonces, eso indica que Colombia, y desempeño ambiental significa si está mejorando o no está mejorando y qué tanto está mejorando. Entonces hay que decir que en el caso de Colombia, si bien estamos en un campo en el cual en América Latina hay mucha destrucción de los bosques, etcétera, etcétera, Colombia lo hace mejor que los otros países. ¿No? Que el segundo pues es muy significativo. Quiere decir, cada vez que sale ese indicador, muchos periodistas y tal dicen, no, pues no tienen ni idea esos señores de Yale y de Columbia del tema ambiental, ¿cómo así que Colombia es el segundo país de América Latina? No, están equivocados, es un índice muy bien jalado. Y en eso sin duda ha incidido la institucionalidad ambiental que tiene Colombia, que a su vez es mucho más fuerte, con todas las debilidades y vacíos que tenga, que la mayor parte de países de América Latina. Así está reconocido por un conjunto de observadores del mundo. Entonces, es en ese contexto que yo quisiera responder la pregunta. Que si bien América Latina está en una situación compleja, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Y Colombia está en esa posición. Doctor Juan Lozano. Gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Es un placer de estar aquí con ustedes y con personas a las que admiro tanto. Yo también, Cecilia, hice lo mismo que tú. Llamé a Manuel, a nuestro maravilloso Julio Carrizosa, a Juan Mayer, a pedirles guía y entre acuerdos y miradas distintas aprendí de quienes considero mis maestros en este tema. Nos preguntas por qué se ha logrado y de pronto podemos hablar de la institucionalidad ambiental en Colombia. El ministerio tiene una historia de transformaciones permanentes y hoy tenemos una visión del ministerio en el que, por cuenta de la fuerza que tiene la ministra Susana en el gabinete y de la importancia que el presidente Petro le ha dado al tema, lo que comparto y aplaudo, se oculta un poco el error de diseño al retorno del Ministerio de Ambiente, porque más allá de la discusión de si debía volver a ser solo un ministerio, su nuevo diseño es muy frágil. Ahora se ve más robusto porque la ministra es muy importante en el gobierno, porque es quizás la ministra más cercana al presidente Petro, porque es una ministra con voz, porque es una ministra con gestión, porque han conseguido temas tan importantes como la sede de la COP, pero la institucionalidad del ministerio quedó mal dibujada. Es un ministerio demasiado frágil y yo me temo, como ocurre a veces, que si no hay una ministra tan relevante para el presidente, que va a ser un ministerio muy precario en su capacidad de gestión presupuestal, y con la decisión de la ANLA ocurre algo que en mi sentir es difícil, y es que no hay competencia más importante que el ejercicio de la soberanía ambiental y ha quedado bastante divorciada del ministro. Entonces, si mañana llega un ministro que no tenga la fortaleza de Susana Mohammad, el ministerio va a tener una precariedad. El segundo pilar de la institucionalidad, que es muy importante, que es toda la estructura del SINA, las corporaciones, los institutos de investigación, tiene un gran desequilibrio. Hay unas corporaciones muy importantes como la CAR, como la CBC, como Corantioquia, y hay unas corporaciones
que tienen un mandato sobre ecosistemas absolutamente frágiles, absolutamente vulnerables y son absolutamente paupérrimas. Entonces, está muy bien haber construido un sistema, pero el sistema quedó con dos errores. Por una parte, que la distribución de la competencia de las corporaciones fue política y no ecosistémica, que decidieron repartir las corporaciones como si fueran piezas para los dirigentes regionales y no se pensó en el ecosistema, sino en que los congresistas de un departamento tuvieran su propia corporación, y eso exige una reflexión hacia adelante. Y lo otro son las rentas. La sobretasa del predial es una sobretasa que no llega en las corporaciones donde se necesitan más recursos, entonces son unos desequilibrios inmensos. Ventaja, tenemos el SINA; desventaja, están mal asignadas las competencias territoriales. En materia de legislación, Colombia es un país pionero. Quienes me antecedieron tienen el enorme mérito de haber desarrollado un conjunto normativo muy importante. Colombia fue uno de los primeros países en América en haber adoptado un régimen ambiental como el que tenemos. La Constitución del 91 es quizás un ejemplo de constitución ambiental en el planeta. Hay que cuidar, por supuesto, en leyes y en decretos, que la prevalencia que la Constitución del 91 dejó al tema ambiental se refleje a la hora de los debates sectoriales, porque lo que nos ha pasado a todos los ministros de Ambiente es que nos toca dar unas batallas colosales, porque en la mayoría de los debates llegan golpeando la mesa los ministros de Minas o los ministros de Hacienda, y eso pues hay que tenerlo en la mira. Para cerrar, creo que hay un tema que es crucial, y es que se ganó conciencia ambiental, se ganó una determinación de los colombianos de luchar por el medio ambiente, pero todavía, como dice Cecilia, está más en el terreno de lo ambiental que lo institucional, porque las entidades territoriales, cuando uno llega a alcaldías y a gobernaciones, tienen un nivel muy distinto de compromiso con el tema de medio ambiente. Es decir, tenemos muchos avances institucionales, pero tenemos aún muchas precariedades que corregir. Doctor Lozano. Ricardo Lozano. Gracias, Diego. ¿Me escuchan? Sí. Escucho, yo escucho. ¿Ustedes escuchan? ¿Escuchan? Sí. Bueno, muy buenos días y tardes. Yo quisiera comenzar por algo, y es el contexto de lo que estamos hablando, el contexto general en los temas ambientales. Y es que pues, los que siempre hemos trabajado en esto, yo estudié geología, soy geólogo, y nunca entendí por qué la naturaleza siempre fue un sector dentro del esquema de un gobierno. Es decir, el que provee el agua, el que provee los alimentos, el que provee la vida, está siendo considerado como si fuera un sector económico o un sector agrícola o un sector de infraestructura, un sector de energía. Es decir, el que demanda el recurso precisamente de la naturaleza para funcionar. Y así ha sido tratado, no solamente en Colombia, ha sido tratado siempre en el planeta entero. Inclusive muchos gobiernos hoy día han ya sacado el Ministerio de Ambiente y lo han transversalizado en todos los sectores económicos, porque debe ser un principio fundamental, obviamente, proteger la madre tierra y proteger la que nos provee los recursos vitales para que nosotros los seres vivos pues estemos en la tierra. Entonces, dentro de ese contexto, desde ahí ya están los problemas. Porque el problema de la tierra, el problema del ministerio, pues somos nosotros, somos los humanos, que somos los que con nuestro comportamiento no hemos podido entender todavía que los recursos no son ilimitados como se piensa, sino son completamente limitados, y que seguimos haciendo ese ejercicio de la demanda de recursos sin darnos cuenta que la tierra está perdiendo esa capacidad de seguir generándonos la vida. Dentro de ese contexto de los humanos, yo diría que, y haciendo alusión un poco a lo que hoy día estoy haciendo en nuestro podcast desde las entrañas, y es de volver a recuperar el sentido común y los sentidos que todos tenemos para conectarnos. Del punto de vista humano, los humanos nos comportamos así.
el que quiere conectar con el otro, con el vecino, con el otro ser humano que está al lado suyo, o con el árbol, o con el animal, y el que no quiere conectar. Es decir, el empático o el no empático o el empático. Así se comportan los seres humanos, los seres vivos también. Y en ese ejercicio de no querer conectar, es decir, desde una visión inclusive muy egocéntrica, también se viene manejando el planeta entero, inclusive los gobiernos, inclusive las tendencias políticas de muchos partidos políticos que siguen pensando en sus propios intereses, más no del vecino, de la vecina, en una vereda, en una cuenca, en un municipio, en un territorio. Entonces, el problema grave que tiene el sector ambiental, sector entre comillas, es precisamente que no lo toque una visión política, no lo toque una visión de partido, porque al tocarlo, obviamente empiezas a pensar de manera individual, más no de manera colectiva. La mirada del ejercicio ambiental es colectiva, no puede ser individual. Y me acuerdo muy bien con los proyectos de adaptación de cambio climático, porque Colombia es líder mundial en adaptación al cambio climático. Me preguntaban afuera cómo se hizo para que los proyectos de adaptación, que es trabajado con comunidades en cuencas, en páramos, en territorios, siga avanzando independiente del gobierno de turno. Lo que siempre se decía es que no se permitió que los políticos entraran a estas mesas de trabajo, a estos territorios, sino que la comunidad, las personas que están en la cuenca son las que tienen esa gran responsabilidad. Entonces, en esta mirada es la que a mí más me preocupa en el ejercicio de hoy día, inclusive antes también, de que la política toque a la naturaleza. Y eso es, en ese sentido, lo que hicimos nosotros en el ministerio fue crear los Centros Nacionales de Diálogo y de Prevención de Conflictos, porque ya habíamos venido teniendo la tendencia de aumento de asesinato de líderes sociales, líderes ambientales, porque no estamos escuchando al otro que está con una posición diversa en una cuenca, y lo que nos queda más fácil es que no llegue ese mensajero con esa información. Entonces, quiero llevar a colación eso, y es uno de los principales logros que tuvimos nosotros, inclusive antes, desde cuando estábamos en el IDEAM, era la creación de centros de diálogo, era volver a dialogar, volvernos a sentar en una mesa los diversos, los diferentes, los que pensamos completamente diferentes unos a otros. Esos centros se crearon también por decreto, ¿en dónde? En los centros de investigación del SINA, en los institutos de investigación del SINA, el IDEAN, el von Humboldt, el SINCHI, el IAP, ¿por qué allí? Porque allí es donde reposa la información, allí es donde está el dato del caudal, porque como el interés político es decir, aquí no hay agua y por lo tanto voy a declarar una emergencia, una urgencia manifiesta para cogerse los recursos, entonces dijimos, ¿dónde? Donde están los científicos. La relación ciencia con tomadores de decisiones es vital. Por eso montamos los 5 radares meteorológicos en Colombia que no existían, precisamente para la precisión de la información, fortalecimiento de los institutos de investigación, sus pronósticos y predicciones, las mesas, si ustedes recordarán, las mesas de diálogo en el comienzo, en la administración del presidente Duque, había unas mesas permanentes de diálogo con los diversos, con los diferentes, con los que pensaban diferentes. En la administración que a mí me tocó, todos los días teníamos en el Ministerio de Ambiente, Manuel estaba permanentemente allí, con posiciones diversas, entregándonos a nosotros, inclusive a los tomadores de decisiones, unas decisiones que fueran colectivas. Eso también se perdió y no lo tenemos todavía. Se creó la política de economía circular de Colombia, se creó inclusive la hoja de ruta de descarbonización de Colombia con una reducción del 51%, más de 100 millones de árboles sembrados, la restauración de Colombia en el territorio. Y para cerrar, quiero decir algo. Hoy día a nivel de retos, Diego, tenemos 2 retos vitales muy importantes. Es el tema social. Recordemos que cuando hablamos de sostenibilidad están los 3 componentes, el componente económico, el social y ambiental. Pero si uno de ellos no funciona, no puede funcionar el otro. Entonces, hoy día tenemos un reto grandísimo, distanciamiento social, el ejercicio que acaba de decir, de participación, de escucha del diverso, del diferente, el que te está diciendo otra visión. Eso es vital y eso no se está dando. Y el otro ejercicio es el tema de legalidad. Legalidad no necesariamente significa combatir la legalidad, sino significa educación,
Muchos de nosotros no sabemos que no podemos cortar un árbol en un parque nacional natural. Y ahí es donde tenemos que trabajar todos esos dos componentes, en lo social y en lo legal, diría yo. Gracias. Gracias a todos, a Cecilia. Cuando me ha surgido un recuerdo del profesor historiador Malcolm Dees, gran amigo de Manuel, historiador británico y colombiano después de los años, sobre esa riqueza humboldtiana que muchas veces se mostraba en el siglo XIX y que los colombianos pues eran muy orgullosos de eso, ¿no? De la riqueza de las selvas, la riqueza de los ríos, pero que no se traducía necesariamente en riqueza económica, ¿no? Contrastaba lo que estaba pasando en ese siglo en la explotación bueno, en el norte global, como hoy lo llamamos. Quiero hablar un poco de eso y esa transformación porque, y esa es otra anécdota que con Juan compartí alguna vez sobre cuando usted llegó a ser ministro y un familiar suyo le decía, ¿por qué le dieron un ministerio tan pequeño? Y hoy, al contraste de que es uno de los ministerios más importantes, y yo diría, mi opinión, que es el más importante hoy para lo que viene para Colombia, y esa riqueza que también se está transformando. Lo estamos viendo con los bonos de carbono, lo estamos viendo con los intereses de la comunidad internacional, lo estamos viendo con las aperturas, con el hecho de que la COP esté pasando también acá. Entonces, ¿cómo releer ese cambio de los recursos y de lo que se puede pues explotar, pero también cuidar, pero también preservar, pero también buscar? ¿Qué hacemos con eso? Juan. Gracias, Diego. La humanidad que ha sido capaz de superar casi todos los umbrales, de inventar todo lo que puede inventar, de trascender todas las fronteras, no ha sido capaz de cuidar la única residencia para la especie humana. Lo que realmente tenemos que preservar, y tomó mucho tiempo entenderlo. Recuerden ustedes cuando empezaron a aflorar las evidencias científicas sobre el cambio climático, la fuerza y el poder de los negacionistas. Se requirió que juntaran en un panel intergubernamental a los grandes químicos y físicos y científicos del mundo para que le dijeran a los incrédulos que estábamos acabando con el planeta. Y esa fue una batalla colosal, gigantesca, para que se entendiera que el planeta tiene unos recursos que son limitados y que tiene que haber una ética universal que cuide el medio ambiente. El gran cambio, contestando tu pregunta, es que finalmente eso está ocurriendo. Con todas las rigideces de civilizaciones montadas sobre la destrucción ambiental, con todo el cargo y costo de modelos de desarrollo que simplemente pensaban que los recursos eran inagotables. Y Colombia ha tenido una condición muy particular por ser el país más biodiverso del planeta por kilómetro cuadrado, pero al mismo tiempo una gran potencia en recursos fósiles. De manera que estamos viendo ese cambio y es lo que decían mis ilustres compañeros, hay una nueva priorización de las urgencias y la pandemia lo multiplicó. Hay un nuevo mapa de prioridades de la especie humana que está atravesando el mundo, pero que también ha llegado a Colombia, con lentitud, con dificultad en algunos casos, con diálogos sectoriales muy difíciles. Preguntas como, ¿qué tan rápido se tiene que hacer la transición de los combustibles fósiles a las energías alternativas en Colombia? Con preguntas que vamos respondiendo sobre la marcha, pero con una absoluta claridad, Diego, en que el orden de prioridades para la especie humana cambió. Nada sacamos con la inteligencia artificial, con los miles de satélites del señor Elon Musk, nada sacamos con todos los desarrollos vertiginosos de los grandes de la tecnología mundial si no somos capaces de cuidar la única casa en la que los seres humanos podemos vivir. Profesor Manuel. Bueno, sobre el futuro, yo diría lo siguiente: cuando se creó el Ministerio del Medio Ambiente, que fue una respuesta de Colombia a la gran conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo, en la cual se firmaron los tratados internacionales de cambio climático y biodiversidad, es decir, atacando los dos principales problemas que se percibían en ese momento, que son las denominadas convenciones de cambio climático y convención de biodiversidad. No existía en ese momento la visión, estoy hablando hace 30 y pico de años,
que si bien había una crisis ambiental global, esa crisis se podía resolver. Es decir, la visión que tuvimos quienes participamos en las negociaciones de Río es que claramente 30 años después esos problemas estarían en vía de solución. Y eso no pasó. Entonces, 30 años después, por ejemplo, en el caso del cambio climático se estimaba que hacia el año 2000 comenzaba a descender la emisión de gases de efecto invernadero. Ese era el compromiso, ¿no? Pero bueno, 30 años, 33, 32 años después ha aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero en un 60%. Y en el caso de la biodiversidad, pues para tomar el ejemplo de la biodiversidad continental, seguimos destruyendo los bosques, ¿no? Porque en el caso de América Latina y en el caso de los países amazónicos es la destrucción del bosque que protege la mayor parte de la diversidad biológica del mundo, pero que además es fundamental para los regímenes de lluvias del mundo. Bueno, entonces la situación, digamos, es muy diferente hoy que hace 30 años. Entonces, si me preguntan cuáles son las prioridades para Colombia, pues una primera prioridad definitivamente es detener la destrucción de la biodiversidad en el segundo país más rico en biodiversidad del mundo. Que con eso contribuimos al tema global, pero a su vez contribuimos al desarrollo del país y a la dignidad de las personas, etcétera, etcétera. Y obviamente tenemos que cumplir con las metas de descarbonización de la economía, en una agenda que es muy compleja porque en Colombia, para descarbonizar la economía, lo principal no es la transición energética, ¿no? En Colombia, el consumo de combustibles fósiles representa el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia y el 53% lo corresponde a la deforestación, a la ganadería y a los cultivos agrícolas. Entonces tenemos que hacer la tarea allí. Y obviamente, si detenemos la deforestación pues, y restauramos masivamente bosques, como se pretende hacerlo este gobierno en un programa muy ambicioso, pues estamos contribuyendo simultáneamente a proteger nuestro territorio, pero en segundo lugar también a contribuir a la menor emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Y la otra prioridad, ya lo ha dicho aquí el doctor Lozano, es la adaptación al cambio climático. Colombia es un país muy vulnerable al cambio climático. Según SWIRRE, que es un instituto de investigación de las aseguradoras, la octava economía del mundo más amenazada por el cambio climático es Colombia. Y eso basta para decir cuál es la prioridad. Entonces, se requiere lo que se denomina las medidas de adaptación. Para aterrizar el tema de las medidas de adaptación, ¿qué va a hacer, por ejemplo, Bogotá frente al hecho de que cada vez va a haber más sequías extremas y que por consiguiente vamos a tener el riesgo de unos mayores racionamientos y unas situaciones de falta de agua potable masiva si seguimos como estamos? Pues tenemos que hacer unas medidas de adaptación. Y unas medidas de adaptación significa, por ejemplo, decidir si se hace Chingaza 2 o no, si se trae agua de Sumapaz o no, cómo vamos a explotar los acuíferos, que son muy ricos, los acuíferos de los cerros orientales, cuánta agua se puede extraer de esos acuíferos anualmente, asegurando que se recarguen. Obviamente también se necesita estudiar la posibilidad de transformar las aguas hervidas en agua potable, que es muy costoso, pero también es una alternativa. Y además hay otras alternativas que tienen que ver con el uso del agua lluvia para fines domésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso se llama adaptación hoy en día. Bogotá tiene que entrar a estudiar a fondo, claramente, las alternativas que tiene ante sí y seguramente llegará a un conjunto integrado de alternativas para que claramente en el mediano y en el largo plazo no haya el riesgo en que estamos de no tener agua.
Entonces, debo decir finalmente, lo segundo, finalmente hacer un comercial. Yo escribí un libro recientemente que se llama Presente y Futuro del Medio Ambiente en Colombia, que se lanzó en septiembre, pero por cierto en la Filbo lo presento esta tarde a las 5 de la tarde. Y digamos, ahí está lo que es mi visión y lo que he aprendido, etcétera, etcétera, y lo que sabemos a través de la ciencia de cuál es, digamos, la situación de Colombia en un mundo en crisis ambiental, cómo ha contribuido Colombia a esa crisis ambiental, cuáles son las prioridades que tiene Colombia en el campo de los bosques, en el campo de las aguas dulces, en el campo de nuestros mares, en el campo de la agricultura hacia el futuro, etcétera, etcétera. Es decir, en ese libro examino las salidas que tiene Colombia para el tema. Muchas gracias. Yo tengo acá, no te preocupes. Pues miren, yo comparto lo que mis colegas han dicho, pero yo tengo una visión un poco más con mi sesgo de economista. Yo creo y quisiera mirar el tema a nivel mundial. Nadie se atreve en ninguna conferencia mundial a no hablar de la crisis climática. O sea, es una vergüenza. Eso ya es un pecado. Y eso es un avance muy importante. Vuelvo a los logros de los movimientos que han puesto este tema en la agenda. Y yo lo comparo un poco con lo que ha pasado con las mujeres, ¿sí? Ese es otro éxito de estos movimientos mundiales, ponerlo en la agenda. ¿Pero hemos resuelto el problema? No. Es que las cifras son muy preocupantes. Aquí veía, por ejemplo, que el Fondo Monetario dice que la proporción de combustibles fósiles sigue siendo el 77%, igual al de hace 20 años. O sea, aquí hay un tema muy de fondo y aquí me surge no solamente mi sesgo de economista, sino mi experiencia en la política pública. ¿Dónde está la política pública? Eso va en un rezago muy grande con el discurso. Y yo valoro el discurso, ¿sí? Pero aquí hay una brecha en el mundo, y Colombia no es la excepción, entre el discurso y el posicionamiento del tema y las estrategias y los análisis y las cifras y el aporte que puede hacer el conocimiento para aterrizar ese mensaje y volverlo acciones. Vamos muy despacio. Puede que, si yo estoy de acuerdo contigo en que uno mira los temas, sí, en Colombia ya hay una conciencia de que el tema del aporte o de los sectores que contribuyen a la crisis no están siendo abordados. Mira lo que está pasando en el sector rural. Es decir, ¿qué tanto se está avanzando? No se está avanzando al ritmo que toca. Pero lo que me parece más complicado y más importante es que esto también está pasando a nivel mundial. Entonces, ¿cómo valoramos, por ejemplo, la relación con el desarrollo y la energía? La energía es fundamental para reducir la pobreza. Y en este momento hay una crisis en la transición energética, ¿sí? ¿Por qué? Porque la demanda es muy superior a la oferta. Mientras la demanda por energía sea superior a la oferta, aquí hay un problema muy serio que hay que resolver para no seguir contribuyendo a la emisión de gases y para poder movernos a adaptación. Y a mí me parece que la falla allí es muy grande. Yo creo que los ambientalistas han rechazado mucho el tema económico. Y yo sí creo que mientras no se entienda que el mundo está lleno de pobres, Colombia está lleno de pobres. En Colombia el 60 y pico % de la población no es pobre o es vulnerable. Esa gente, si no hay una oferta de energía, no puede salir de esos niveles de pobreza. Y eso no se está analizando, eso no se está midiendo, eso no se están haciendo estrategias concretas para eso. Y sobre adaptación, que es un tema que cuando yo oía en principio los discursos del presidente, decía, por Dios, no copiemos los discursos del mundo desarrollado, que son los que contaminan. Nuestro aporte es muy bajo. Eso no quiere decir que no nos preocupemos y que no miremos cómo no contribuir a ese drama. Pero nuestro problema fundamental es la desigualdad
y la desigualdad ha sido anulada ante el tema del cambio climático. Y resulta que la desigualdad y la adaptación van de la mano. Si esta no fuera una sociedad tan desigual, no seríamos un país con ese nivel de vulnerabilidad que tenemos, ¿sí? Entonces me parece que aquí falta un paso más en el mundo, en el debate del cambio climático y un paso más en Colombia. Yo siento que en Colombia el discurso está superando los niveles de acción. Por ejemplo, a mí que me tocó montarle el Sistema Nacional Ambiental, ¿no es cierto? Me tocó con Ernesto Gull, que sea la hora. Yo sí quisiera que hiciéramos como, no un minuto de silencio, pero sí un aplauso a un hombre que ya murió y que hizo mucho por este país en medio ambiente. Con Ernesto, gracias a él, porque era el que sabía, yo tuve la brillantez de que fuera mi viceministro, ¿sí? Resulta que ese Sistema Nacional Ambiental se montó en los 90. ¿Qué pasa ahorita? Miren todo, haberle quitado las licencias ambientales, por ejemplo. Lo que está pasando con la corporación, el mismo discurso de hace N mil años. Se ha resuelto el problema, hoy está resuelto el problema de la politización y la inoperancia de muchas. No. ¿Qué pasa con muchas de la financiación? ¿Cuánto, Manuel, tú sabes más de eso que yo? ¿Cuánta es la financiación hoy en la política ambiental que viene del presupuesto nacional y cuánta sigue siendo de cooperación internacional? Eso es una señal de la importancia real que el país y el gobierno le dé al sector. Siempre el Ministerio del Medio Ambiente, a ti te tocó, ha sido financiado por la cooperación internacional, la holandesa, todas las que quieran. Pero le ha puesto el Estado colombiano los recursos, se ha actualizado el Sistema Nacional Ambiental, pero miren lo de la COP16, es sobre biodiversidad. Nosotros tenemos esta inmensa responsabilidad ante el mundo de tener este nivel de biodiversidad. Pues el plan de biodiversidad lo están anunciando y ya tenemos la COP aquí y sabemos que en el mundo los resultados han sido muy malos. En las cumbres sobre biodiversidad, la de Japón decía que no se ha avanzado y nosotros vamos a llegar realmente fuertes a mostrar qué ha hecho Colombia, que es el primero o el segundo país en biodiversidad. No, están anunciándolo. Entonces, resumo diciendo, no sigamos con el solo discurso, no sigamos con ¿cómo es que se llama? Que se me olvidó la palabra. Lo que es, no es hacer la política, sino ¿qué? El advocacy, que en español es… Activismo. El activismo. Perfecto el activismo, pero seguimos ahí. Bajémonos del activismo sin dejarlo abandonado, ni mucho menos, porque todavía hay sectores reacios a aceptar la dimensión de este tamaño y tamaño de este problema, pero pasemos a las políticas, pasemos a la estrategia. Miremos la economía, señores. Acabo, y también hablando del libro, les traje un libro que acabamos de actualizar, que se llama Energía, Equidad y Desarrollo, y es sobre la pobreza energética. Nosotros sufrimos de pobreza energética. ¿Se habla de eso en América Latina? No, no se habla de eso. Pues todos estos son temas que implican que la tecnocracia tan vapuleada en este gobierno sí tiene un rol que cumplir. Gracias. Gracias, Diego. Diego, a ver si la pregunta son los retos actuales dices. El reto también desde el punto de vista económico, de esa riqueza humboldtiana de alguna manera que teníamos, pero ahora qué hacer. Bueno. También respondiendo a lo que claramente la doctora Cecilia ha mostrado de la desigualdad del país. Ok. Volvemos al tema de la sostenibilidad, como dije anteriormente, de sus tres pilares, el económico, el social y ambiental. Entonces yo decía anteriormente que la mirada debe ser puesta en lo social, porque realmente cuando uno observa la definición de sostenibilidad es eso, es obviamente satisfacer la necesidad de las personas para vivir, pero siempre pensando en las generaciones futuras. Es realmente como para resumir un poco lo que nosotros en los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible hacemos o tratamos de hacer. Entonces, de ese ejercicio, si usted lo observa, la definición es completamente social y económica, también principalmente es satisfacer nuestras necesidades como seres vivos para vivir en el planeta sin poner en riesgo a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, hay una ruptura total, completa, desde el ejercicio inclusive de la normatividad que tiene el Ministerio de Ambiente, porque está muy concentrada en conservación de los recursos, separado de la equidad, de la igualdad, de las necesidades de las comunidades,
del tema económico, del tema agrícola, de la seguridad alimentaria, etcétera. Está completamente separado. Entonces, y de la minería, de los hidrocarburos, etcétera, de todos los sectores económicos. Entonces, ¿qué hemos hecho en los últimos años? Como hablaba la ministra Cecilia, es el ejercicio típico de decir una frase concreta, directa en cuanto no a la agricultura en páramos, no a la minería en páramos. Bueno, ¿y dónde están los páramos? ¿Y los campesinos qué van a hacer? ¿Qué van a hacer todas las comunidades que están, inclusive no solamente en páramos, en todos los ecosistemas, desde el más bajo hasta el más alto? Entonces, cuando en Colombia ni siquiera todavía hemos podido delimitar un solo páramo, porque se necesita ¿qué? La participación social, el licenciamiento social, el ejercicio efectivo, eficiente, suficiente con las comunidades, que eso todavía no se ha reglamentado. Ese vacío tan grande de los humanos, de la necesidad de los humanos en un territorio no está reglamentado. A duras penas tenemos algo que se llama consulta previa, que también la consulta previa hoy día se demostró que no está funcionando dentro del ejercicio de reconocimiento de propiedad de la tierra, tenencia de la tierra. Yo lo llevo trabajando 30 años, etcétera. Ese reconocimiento que está pasando, eso no se ha hecho y ese es el gran vacío que tenemos ahora. ¿Por qué lo traigo a colación, Diego? Porque, para volver a explicar lo que dije anteriormente, si uno mira los grandes retos que está hoy día anunciando la ministra, está hablando de que la deforestación se disparó este año, en los 3 primeros meses, en un 40% comparado con los 3 meses del año pasado. Y ella misma explicaba y decía que eran precisamente problemas que se tienen en el territorio con las disidencias de las FARC. Es decir, y eso no es de ahora, eso se dijo mucho antes atrás, se dijo hace más de 10 años, cuando comenzaron los diálogos en el ejercicio del acuerdo de paz, y siempre me acuerdo muy bien al doctor Carrizosa y a Juan Pablo Ruiz, desde Naciones Unidas, advirtiendo a Colombia entera de que ojo con nuestros bosques, ojo con nuestro Amazonas, porque cuando empiezan a liberarse todas estas tierras, pues lo primero que se le va a echar mano es precisamente a las tierras. Y eso es lo que está pasando hoy día, eso no es un problema ahora, viene de atrás. No le hemos puesto solución a ese tema. Y ese es el reflejo de lo que está pasando y va a seguir pasando, inclusive, no solamente con el tema de la pérdida de los bosques, también con el ejercicio de participación social, por ejemplo, también de las comunidades en la reducción de gases de efecto invernadero, también se ha frenado el mismo ejercicio voluntario y privado, porque anteriormente se hacía y esa reducción de emisiones no estaba contabilizada en un sistema de información, entonces también se frenó porque se necesitan las salvaguardas con las comunidades que están en un territorio precisamente porque son dueñas de este territorio, cosa que anteriormente tampoco se respetaba ni tampoco se incluía dentro del ejercicio de una licencia ambiental. Y ahí puedo seguir numerando todos los temas que uno cree que son ambientales, pero no, son sociales, son netamente de un trabajo directo en un territorio satisfaciendo una necesidad de personas que están diciendo, aquí estamos, necesito que nos escuchen. ¿Qué está pasando entonces? Uno diría el tema de la justicia. Entonces, la rama judicial, Diego, es la que ha venido suplantando a los ministros de Ambiente y a las autoridades ambientales a través de las sentencias. Entonces, tenemos hoy día, a mí me tocó como ministro atender más de 1.235 sentencias que me decían todos los días, tiene que irse ya al atrato, todos los días tiene que irse ya al Amazonas, váyase ya para el Cauca, váyase ya para Santurbán, váyase para Sumapá, porque si no iba, me sentenciaban a mí por desacato, porque me lo decía un juez. Nunca pude uno ejercer como autoridad ambiental desde el Ejecutivo, sino hoy día la rama judicial es la que está ejerciendo esa labor. ¿Por qué? Por el vacío nuevamente social y el vacío de los derechos fundamentales de las comunidades. Y hablando de comunidades, ya por tiempo vamos a abrir el espacio al público, pero antes quisiera a todos ustedes
Una reflexión. Primero, el Ministerio de Cultura está invitando a leer La Vorágine, que yo creo que es un libro urgente para releer, celebrando también a José Eustacio Rivera, que puso en el centro esa explotación cauchera. Y hablé con 4 comunidades del país, en el Baudó, los Arhuacos, los Curipacos, en el Guainía, y les pregunté, les conté que íbamos a tener esta conversación. Y me dijeron, pero aquí todo sigue igual, No, pero yo no creo que sea cierto. que todo Es decir, sigue igual. en el caso de La Vorágine, la historia es una historia maravillosa, porque en el sitio donde se esclavizaron los indígenas para explotar caucho, hay el resguardo indígena más grande del mundo, que es el resguardo Putumayo, que tiene 50.000 kilómetros cuadrados, donde viven 16 comunidades indígenas y cuya selva está en relativo buen estado de conservación. Profesor Entonces, Manuel. ese fue un logro extraordinario, ¿no? Realmente, para hablar de logros, los resguardos indígenas y los parques nacionales y las propiedades colectivas de las comunidades indígenas, donde vive donde representa el 42% del territorio, es un logro nacional desde el punto de vista social y ambiental, porque es la justicia con las comunidades indígenas, con las comunidades negras y obviamente la protección de la diversidad. Déjeme terminar la pregunta que no la pude terminar. Y la pregunta es, finalizando esta conversación antes de abrirle al público, es varias cosas. Primero, ¿cómo se le responde a las comunidades hoy con las necesidades urgentes que tienen? Puede que no sean las mismas, usted es el experto, pero hay unas urgencias y ellas son las que están en esos territorios. Y 2, un mensaje para el país, para las personas que están viendo crisis en muchos lugares, incluido Bogotá, y un mensaje también para el presidente y su gobierno. Y con eso terminamos este panel. Yo acabaría diciendo lo siguiente. Estoy de acuerdo que lo social, lo económico y lo ambiental tienen que estar unidos. En ese momento hay un acelerado cambio en eso en Colombia. La adaptación del Canal del Dique es un programa social ambiental. Vale 3.2 billones de pesos. El tema de la adaptación en La Mojana, que no se ha resuelto, es ante todo social y puede costar del orden de 4 billones de pesos. El programa que tiene el actual gobierno muy ambicioso de restauración de bosques y ecosistemas en casi 800.000 hectáreas, se propone hacerlo el gobierno con las comunidades. Entonces, digamos, está cambiando dramáticamente y en forma muy acelerada. Es decir, en este momento, la mayor cantidad del presupuesto ambiental de Colombia, que nunca había tenido tanto, si uno suma los proyectos que yo estoy mencionando, nunca había tenido tanta plata, son socioambientales y con las comunidades de base. Entonces, ahí hay una voz de esperanza, porque claramente los programas de adaptación se están haciendo a partir de las comunidades. Y yo creo que ese es un punto que tenemos que ser muy conscientes, porque sí, la situación que mencionó Cecilia y que mencionó Ricardo está cambiando dramáticamente en este momento. Bien, yo diría 2 cosas. Primero, no me cabe la menor duda que hemos avanzado y por eso puse el ejemplo de cuando yo llegué a ser ministra, que llegué para usar un tema coloquial de vainas, ¿sí? Y por rezago. Y después, afortunadamente, entendí esto y el ministerio de ahí en adelante ha venido creciendo de una manera impresionante gracias a todos mis colegas. Y sin duda Susana ha jugado un papel muy crítico. Pero yo sigo pensando y creyendo que falta una mayor integración del debate ambiental, por lo menos a nivel de políticas y estrategias grandes con otros sectores. Los sigo viendo aislados. Y a mí me parece, por ejemplo, hay que relacionar el desarrollo con lo que está pasando con el medio ambiente. La primera propuesta es intégrense, integremos, necesitamos una política ambiental mucho más integrada con otras disciplinas. El segundo punto al que me quiero referir es, estoy haciendo una investigación sobre los grandes retos y los grandes desafíos de América Latina. Uno de los temas más importantes es la visión que América Latina le ha logrado dar y la acción a las poblaciones indígenas y a los grupos étnicos. Ahí hay un avance comparado con otras regiones del mundo. Miren lo que está pasando en Australia, por ejemplo.
En eso América Latina y Colombia se destaca muchísimo en darle la gran prioridad a estos sectores. ¿Qué nos falta? Sin duda, siguen siendo sectores donde se acumulan la mayor parte de problemas sociales. Es decir, nosotros podemos estar marginando el 30% de la población en América Latina entre población indígena y afrodescendiente. Y esa gente forma parte de los sectores pobres de la región más desigual del planeta. Luego ahí falta mucho, pero lo que es en términos de reconocimiento sí ha habido grandes avances. La invitación es a mirar la política social no de manera romántica con estos sectores, sino de manera práctica, asignando los recursos y uniéndonos con las comunidades para encontrarles su integración, respetando su cultura, que es un gran valor para América Latina y para Colombia, integrando esa cultura a las soluciones. Pero esta población que hoy se reconoce como fundamental sigue estando en los sectores más pobres. Ese es el gran reto que tenemos en Colombia y en general en América Latina. Para decirlo de manera resumida, yo comenzaba por señalar que me parece muy importante el énfasis que el presidente Petro le ha puesto al tema de medio ambiente. Es importante la estabilidad que ha tenido la ministra Muhammad en un gabinete que cambia tan frecuentemente, pero creo que hay que pasar, digamos, del discurso a la acción. Un ejemplo, el tema de las energías alternativas. Mientras es tan elocuente el discurso, es tan precaria la capacidad de sacar adelante esos nuevos proyectos de energía eólica o de energía solar, y lo que hemos visto es que esos proyectos que nos llenaban de ilusión y de esperanza terminan colapsando porque no les resolvieron los temas estatales que había que aclarar para que pudieran funcionar. Entonces, es muy bonito y muy importante, y lo compartimos desde el alma, el discurso de la transición energética, pero requiere que el gobierno esté manos a la obra trabajando en ese asunto. Y creo que el otro gran tema es que ha llegado la hora de revisar a fondo el Sistema Nacional Ambiental y recuperar el criterio ecosistémico para la distribución de competencias de las entidades. Yo tengo muchas preocupaciones, pero tengo en el fondo una enorme esperanza en que esta conciencia ambiental que se ha apoderado de la humanidad se traduzca en que finalmente se tomen las decisiones que por tantas décadas se han aplazado. Ricardo. Gracias, Diego. Estaba pensando y yo diría que el principal reto que hoy se tiene en el gobierno es, en este tema, es mirando nuestro acuerdo de paz y mirando nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que también fue perfecto en el ejercicio inclusive de tomar planes de desarrollos pasados y darle esa continuidad, como dije anteriormente, pero que en la realidad es completamente diferente a lo que está escrito. Yo diría que si uno mira en el acuerdo de paz, uno de los pilares fundamentales es la reconciliación. Vuelvo al tema al que dije anteriormente, y es, con el ejercicio nuestro como seres humanos somos o empáticos o no empáticos, y no podemos seguir en el ejercicio de no empático y de no escuchar al diverso, al diferente, al que tiene algo que decir, que está en un territorio, que tiene necesidades, y sencillamente por un anuncio de prensa o en el tweet o en el celular o en Instagram, para ganar más votantes, entonces yo hago unos anuncios demagógicos que no tienen nada que ver con la realidad del papero, la realidad del cafetero, la realidad del cebollero que está en Aquitania, pero que está en un páramo y le está diciendo que tiene que salir. Entonces, hay que echarle mano al acuerdo de paz, a nuestros pilares que hoy día nos están llevando al desarrollo sostenible en un territorio, en ese ejercicio de ponerse en el zapato del otro, como a ti también, tú también lo hiciste tiempo atrás, Diego, en su ejercicio de participación en los acuerdos de paz. Pongámonos en el zapato del otro, entendamos el otro y recuperemos estos centros de diálogo que, como dije, fueron establecidos hace más de 5, 6 años y que no se han puesto en práctica. Y es la única manera de nosotros poder mirar estos proyectos de adaptación al cambio climático, porque tienen que ver con las comunidades indígenas locales, con los campesinos que tienen unas necesidades, y nadie mejor que ellos saben cómo restaurar el agua, que es la que hoy día no escasea en las cuencas, porque no se le está dando esa participación a las comunidades. Esa es una de las recomendaciones. Si tú quieres recomendación, diría eso. Gracias. Muchísimas gracias a los 4 por participar en esta conversación, y a ustedes por haber escuchado, y si tienen alguna pregunta, les pasaremos el micrófono
Aquí hay como 30 preguntas, pero aquí tú, si quieres, levántate. ¿Es un micrófono? Espera, que no te escuchamos. Listo, bueno, muchísimas gracias en primera medida por este panel tan interesante. Mi nombre es Juan David Cardona, soy estudiante en la Universidad Nacional y he hecho activismo ambiental sobre todo en temas de educación ambiental. El sector ambiental en Colombia tiene una joya de la corona, que es lo que yo considero que es el Sistema Nacional Ambiental, como muchos de ustedes lo han mencionado, como lo ha mencionado Julia Miranda, Luz Marina Mantilla, etc. Sin embargo, digamos que el relacionamiento muchas veces del Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental es un poco complejo, porque el Ministerio de Ambiente es una entidad muy política, mientras el Sistema Nacional es muy técnico. Y como lo ha dicho la exministra Cecilia, a este gobierno y en el sector ambiental ha faltado que haya precisamente esa tecnicidad, esa tecnificación y precisamente sentarnos desde discursos con datos técnicos que involucren distintos sectores para poderle dar manejo y darle respuesta a las problemáticas que surgen en el sector ambiental. Entonces mi pregunta en general es eso: ¿cómo el Sistema Nacional Ambiental podría mejorar ese relacionamiento con el Ministerio de Ambiente? ¿Cómo podríamos transformar esa faceta del ministerio que es muy fuerte en el lobby político, es muy fuerte en esas discusiones en el Congreso, pero se pasan un poco sobre la técnica y sobre lo que trabajan los distintos institutos del Sistema Nacional Ambiental, y cómo a partir de esto podríamos darle solución a las grandes problemáticas ambientales que tiene Colombia en este momento? Si me permiten, vamos a sumar otra pregunta para cerrar porque nos dicen que tenemos muy poco tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Tú que estás acá, una joven de rojo, si quieres levántate. La gente joven. Buenas tardes, yo soy estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital y mi pregunta era, ¿qué papel creen que juega el sector forestal en ese contexto que mencionaban de integrar la economía al discurso del medio ambiente en este momento? Listo. Yo quisiera contestar lo del Sistema Nacional Ambiental. Yo siento acobardado el ministerio frente a las corporaciones. Es inconcebible que ha pasado tanto tiempo y las corporaciones siguen siendo entes aislados, algunas muy buenas, pero la mayoría muy manejadas políticamente. Yo sí creo y yo sentí que este gobierno, precisamente por el poder que tiene la ministra dentro del gabinete, que lo primero que iban a hacer era sentarse a revisar el sistema, donde las corporaciones son un problema, pero los demás se sienten aislados. Yo me pregunto parques, por ejemplo, yo he escuchado gente que trabaja en parques y siente que no está en las prioridades del ministerio, que todas las zonas protegidas, por ejemplo, tampoco. Entonces me parece que es el momento de que el país le pida al ministerio que se siente a revisar el Sistema Nacional Ambiental, que mire lo de las corporaciones, que son las ejecutoras de la política a nivel regional, pero que lo haga oyendo otras variables, no solamente el advocacy, sino sí el discurso, sino solamente la parte operativa con unas metas concretas. Rápidamente, podría también profundizar con dos reflexiones sobre el SINA. Tenemos que lograr que las corporaciones autónomas, todas, salgan del ámbito de las negociaciones políticas. ¿Cómo funciona eso? La distribución está reflejada en unos representantes y unos senadores que se sienten propietarios de esas corporaciones, porque los gobiernos suelen, cuando están angustiados porque no les pasan los proyectos, nombrarles delegados políticos amigos de esos senadores en las corporaciones. Y cuando a los ministros nos citan a un debate político, nos enfrentamos con una situación que se parece a la extorsión de la política. Eso hay que cambiarlo, eso no puede seguir siendo así. Nosotros todos hemos sido víctimas de eso. Les voy a confesar con mis cicatrices. A mí me derrotaron 3 veces tratando de modificar el Sistema Nacional Ambiental en el tema de corporaciones para que no sea así, para que las podamos volver a reorientar.
para que garanticemos instancias técnicas. En uno llegué hasta tercer debate, en uno en segundo debate y en el otro ni siquiera le dieron debate, pero yo creo que valiéndonos del momento que se está dando, eso hay que cambiarlo porque afecta mucho el Sistema Nacional Ambiental. Tu pregunta es extraordinaria y yo comparto lo que dices, pero creo que como sociedad nos merecemos que ese componente tan importante del SINA salga de las garras de la política local. Señor Manuel. Yo básicamente, bueno, voy a responder, estoy de acuerdo en que hay que ajustar el Sistema Nacional Ambiental, no solamente por las razones que se han dicho, sino porque hace 30 años, y lo reitero, la visión nuestra sobre el futuro ambiental no incorporaba una crisis ambiental de semejante dimensión, ¿no? Eso no estaba en nuestro mapa mental. Entonces se estableció una institucionalidad ambiental no para afrontar, no para resolver una crisis ambiental de esta magnitud 30 años después o ir hacia la adaptación, que eso ni nos lo imaginábamos, ¿no? Entonces, también se requiere un ajuste por esas circunstancias. Obviamente, convertir a las corporaciones regionales en entes absolutamente técnicos es totalmente prioritario. En Colombia ha habido conversión de instituciones por ejemplo, la superintendencia financiera, que hoy en día era una cosa política, y con la crisis económica del 2007 se ajustó y se convirtió en un ente extraordinariamente técnico. Y es impresionante cómo mantienen bajo control a las entidades financieras. Yo estoy en la junta directiva de un banco y me impresionan las intervenciones que hace ese banco, tanto de sanciones o cosas que hay que hacer, como, digamos, colaborativa para mejorar el desempeño. Entonces, uno tendría que tener básicamente unas corporaciones técnicas, y para eso, pues, terminar con estas juntas directivas, esas cosas, y generar una carrera administrativa basada en la meritocracia técnica, ¿no? Que eso fue lo que hicieron finalmente en la superintendencia financiera. Y sobre el tema de los bosques, bueno, el tema de los bosques es absolutamente crítico en un país como Colombia, ¿no? O sea, la mayor prioridad de Colombia es detener la deforestación, sin duda alguna, restaurar cientos de miles de hectáreas, generar plantaciones forestales que las necesitemos, y ahí hay una gran oportunidad económica de que Colombia se convierta en un país, en una potencia mundial en exportación de madera, por ejemplo, o de cuestiones con valor agregado, es decir, no solamente la madera, sino ya con elaboraciones, con productos. Y bueno, la respuesta es muy larga, porque obviamente es un tema muy complejo. Justamente hace 2 años lanzamos un libro del Foro Nacional Ambiental que se llama Colombia, País de Bosques, que tiene 35 capítulos con los 51 mejores expertos del país. Y ahí están prácticamente todas las respuestas a qué hacer, cuáles son las vías, el diagnóstico y qué hacer con los bosques de Colombia. Lo único que uno puede afirmar seriamente hoy es que Colombia ha tenido, como diría Cecilia, políticas forestales, que ha tenido muchas, pero son discurso, que no se han implementado. En este momento, por las razones que se han mencionado, la actual ministra del Medio Ambiente y la intención de Petro de cortar la deforestación en la región amazónica, y la intención de Petro y Lula de pedir unos recursos masivos internacionales para proteger la región amazónica por los servicios que presta, entre otras cosas por el servicio del agua global, no solamente el de la biodiversidad. Pues bueno, yo creo que en este momento hay señales en que dejaría de ser la retórica o el mismo programa de restauración, pero sin duda, claro, si hay alguna prioridad en Colombia es tener una política forestal muy sólida, detener la deforestación, restaurar los bosques, y obviamente todo eso con una base social, hacerlo con las comunidades. Ricardo, y para terminar,
Gracias, Diego. Bueno, rápidamente diría algo. Muchas gracias por la pregunta con el tema de economía forestal, porque exactamente ese es el objetivo de las inversiones en Colombia frente a las comunidades que están en los territorios que tienen la vocación forestal, y la cooperación internacional y los proyectos están dirigidos a eso, al acompañamiento de comunidades en el desarrollo de economías forestales con vocación forestal. Y allá donde se está apuntando los proyectos, y como Visión Amazonía, que tanto tiempo atrás invertimos, pero que, Manuel, desafortunadamente la realidad es otra. La realidad es completamente diferente. La realidad cambió, la ministra misma lo anunció, no se van a poder seguir implementando estos proyectos porque no se está dejando que las comunidades lo hagan. Lo contrario, inclusive se está incentivando esa la deforestación, y con ese problema tan delicado que vamos a tener nuevamente, como lo dije anteriormente, el ejercicio social, no podemos avanzar ni en detener la deforestación, ni avanzar en la restauración. Esas 750.000 hectáreas, Manuel, están quietas todavía, porque tampoco se puede avanzar en ello. Inclusive la restauración es para 50 años, es decir, no lo vamos a ver. Entonces, eso por ese lado de los proyectos de economía forestal, que es los que las comunidades están pidiendo en un territorio, inclusive que le genere ganancias a un valor adicional de esa tierra y se puedan sacar los productos maderables. Eso es vital. La última, que es el tema del SINA, yo diría algo igual que Juan, fue el último ministro que también se la luchó por ello, inclusive fue mi único ejercicio que hice como ministro de sacar un proyecto de ley de modificación de las corporaciones autónomas regionales, pero recurrimos al ejercicio del diálogo social. Nos sentamos con todas las corporaciones autónomas regionales, con todas las autoridades locales y dijimos, tenemos que modificar este sistema por el bien de ustedes, señores corporaciones autónomas regionales también, por el bien de Colombia, no por el bien de nosotros, del ministerio, por el bien de ustedes, porque la gente ya no cree en ustedes. La gente no cree en las corporaciones autónomas regionales. Entonces avanzamos en ejercicio y ha sido gracias. Y ha sido el único ministro que llegó al último debate. Yo sí logré, Juan, llegar al último debate. ¿Y qué me pasó? Se me voltearon todo el mundo a lo último porque empezaron a haber movimientos que todos sabemos y me abandonaron en el último minuto. Pero sí se puede. Los invito a que lo hagan. Gracias. Ha habido 20 intentos de reformar las corporaciones. Así que ustedes con 20 intentos, 20, se darán cuenta de las dificultades políticas de transformar esas corporaciones. Pero lo único que finalmente yo diría es lo siguiente: ustedes como ciudadanos tienen la posibilidad de contribuir en forma clara a los temas que estamos hablando. Los humedales de Bogotá no estarían protegidos si no fuera por organizaciones no gubernamentales. Los cerros de Bogotá no estarían protegidos si no fuera por la acción de organizaciones no gubernamentales. Es más, el río Bogotá no estaría en proceso de descontaminación, que lo está, ¿no? Ya se han avanzado muchísimas las obras, falta todavía la planta de descontaminación, pero se han hecho unas inversiones multimillonarias. Y eso no fue por la lucidez de los alcaldes de Bogotá, fue por las demandas, las acciones de tutela, las acciones populares que impusieron una serie de ONGs y comunidades aguas abajo del río Bogotá, hasta que el Consejo de Estado ordenó en forma perentoria, con una sentencia de 1000 páginas, que tenían que descontaminar el río Bogotá y restaurarlo. Y ahí vamos. Con eso estoy diciendo, estoy invitándolos a ustedes que como ciudadanos se planteen qué pueden hacer ustedes desde su empresa, como persona o con una organización no gubernamental para contribuir a todo este lío. Muchas gracias a todos, Cecilia, a ministros, todos ustedes por participar. Filbo 2024, leer la naturaleza. Y bueno, gracias por estar acá.